¿Qué tal? Mi nombre es Rodrigo Sánchez, soy Product Manager de Cermex y quiero invitarlos al próximo webinar con el tema Principios básicos de cámaras térmicas, donde veremos algunos conceptos generales y aplicaciones. Muchas gracias. Bueno, mira, vamos a comenzar. Soy Rodrigo Sánchez, soy Product Manager de Cermex. Cermex es una compañía que está integrada por un grupo de ingenieros mexicanos con más de 27 años de experiencia. Esto en el ramo de la videovigilancia. Nosotros, aparte de la videovigilancia, tenemos algunas otras soluciones que pueden hacerles de utilidad, ¿no? Vamos a comenzar con nuestro webinar, Principios básicos de cámaras térmicas, y esperando de verdad que les sea de utilidad. En primera instancia quiero compartirles una noticia que está compartiendo la Policía Federal. Dice, la Policía Federal utiliza cámara térmica para localizar víctimas atrapadas bajo escombros en Colegio Enrique Rebsamen, en la Ciudad de México. Esta noticia la generó la Policía Federal directamente en su cuenta de Twitter. Y bueno, solamente quiero compartirlas para que tengan un poquito de escenario hacia dónde vamos, ¿no? Nuestra agenda tiene 3 temas: principios básicos con algunos conceptos generales para comprender un poquito más sobre cómo funcionan las cámaras térmicas. 2, ¿qué es una cámara térmica? ¿Y por qué requerimos usar cámaras térmicas, ¿no? Vamos a comenzar con el primer tema, principios básicos. Y lo que yo les preguntaría es, ¿cómo es que logramos ver? Ustedes han preguntado cómo es que vemos, cómo es el mecanismo. Bueno, pues la manera es muy sencilla, pero a la vez para mí en lo personal es increíble. Nuestro ojo solo puede percibir un cierto tipo de luz y lejos de verla, lo único que vemos es el reflejo de esta misma luz en los objetos. Es decir, si no tuviéramos luz, no podríamos tener la imagen de objetos y escenarios que observamos. Y este mismo mecanismo es el que también emplean los sensores de cámaras convencionales, tanto de seguridad como cualquier otra cámara no térmica, obviamente, ¿no? Es decir, nosotros vemos el reflejo, por ejemplo, de un coche, de un paisaje, de algo. Y eso es realmente lo que vemos. En concepto dentro del espectro electromagnético, la sensibilidad del ojo depende directamente de la longitud de onda de la energía. Es decir, bueno, obviamente que esto se trata de la luz. Y hablando en el espectro de energía electromagnético, el rango de longitud de onda para la luz visible, y lo digo entre comillas, porque no logramos ver la luz visible. Bueno, la longitud de onda para la luz visible es alrededor de entre 400 nanómetros hasta 750 nanómetros. Esa es la longitud de onda que logramos percibir por medio del reflejo de la luz, ¿no? Obviamente, en el espectro electromagnético encontramos, pues, cualquier energía, ¿no? Desde rayos X, infrarrojos, radar, las ondas de televisión, etcétera, ¿no? Y bueno, y en este mismo tenor, obviamente, en cuanto a lo que nos interesa, tanto la luz visible como la térmica se encuentran en el mismo espectro electromagnético, pero la diferencia es que se encuentran en diferentes longitudes de onda. Y por eso, pues no puede ser vista por nuestros ojos. Dentro de este mismo espectro, la energía térmica es como lo que conocemos comúnmente como calor. Y esta se encuentra en una longitud de entre 3 a 5 micrómetros a 7 a 14 micrómetros. Y este es precisamente el rango en que las cámaras térmicas trabajan. Ahora bien, si ustedes ven en la imagen, bueno, pues vemos, obviamente, los que les había compartido en la lámina anterior, la longitud de onda para la luz visible con un arco iris. Y bueno, también quiero hacer notar, nada más así rápidamente para que lo ubiquen, la iluminación infrarroja. Ustedes la pueden ver precisamente entre los rangos de energía térmica y la visible, ¿no? Eso quiero que lo tengan en mente para unas láminas posteriores.
Bien, y entonces, ¿qué es una cámara térmica? Bueno, una cámara térmica es una cámara que tiene un detector de energía en forma de calor y que es capaz de generar imágenes en ausencia de luz o condiciones de luz complicadas, ¿no? Y bueno, ¿qué es la emisividad? Capta la emisividad, pero ¿qué es la emisividad? La emisividad es la propiedad de los cuerpos u objetos que tienen la capacidad de emitir radiación térmica o conservar el calor. Esto es debido a la vibración y movimiento molecular. Entonces, pues obviamente una cámara térmica capta la emisividad de objetos y personas, inclusive hasta piedras. Finalmente, todo cuerpo, todo objeto tiene esta propiedad de emisividad. Todo, absolutamente todo. Genera obviamente imágenes incluso en oscuridad total debido a esta propiedad precisamente. Capta la diferencia de temperaturas entre los diferentes elementos, obviamente dentro de una zona, ¿no? Y bueno, genera imágenes con contraste a partir de esto. ¿Y cómo? Bueno, pues la radiación que se emita en algún ser o objeto, eso es obviamente proporcional a la temperatura del objeto en la imagen. Y por eso genera una imagen con contraste. Bueno, tenemos dos tipos de cámaras, las refrigeradas y no refrigeradas. Y bueno, sus usos son diferentes, ¿no? Por ejemplo, las cámaras refrigeradas obviamente son un poquito más sensibles a temperaturas, es decir, tienen mayor detalle en el momento de la imagen. Tienen una capacidad muy grande de detección, estamos hablando desde 2 kilómetros hasta 20 kilómetros aproximadamente, obviamente con diferentes lentes, ¿no? Requiere un mantenimiento anual generalmente, y este mantenimiento pues obviamente requiere ser generado, hecho por el fabricante, ¿no? Las cámaras no refrigeradas se emplean, por ejemplo, para penetración en niebla y humo. Obviamente son más baratas, no tienen el sistema o el mecanismo de refrigeración y por ello no requieren un mantenimiento. Su rango de visión más o menos es hasta 2 kilómetros. También, ¿cómo se llama? Con un conjunto de lentes, ¿no? Y bueno, quiero compartirles unas imágenes, imágenes térmicas, para que se den una idea más o menos en qué escenarios los podemos ocupar. Por ejemplo, en la imagen 1, nos dice con la luz directa intensa. Por ejemplo, esto se ocupa en carreteras, ¿no? En aeropuertos inclusive, y nos permite ver precisamente el escenario completo sin que nos moleste la luz, ¿no? En el segundo, este es un video que les quiero compartir, donde en la imagen y de la izquierda podemos ver la imagen de una cámara convencional de seguridad. Y en el, ¿cómo se llama? En el marco derecho podemos ver precisamente la imagen con una cámara térmica, donde vemos perfectamente que hay una persona que está circulando, caminando por esa zona que tal vez pueda estar restringida, ¿no? Que inclusive pues no podríamos darnos cuenta con una cámara convencional. En la imagen 3 tenemos una imagen por la parte izquierda tenemos una imagen de una cámara convencional en un escenario con niebla, y en la parte derecha es la misma escena, pero podemos ver con cámaras térmicas que existe una persona que va circulando en esta zona, ¿no? También quiero enfatizar en la siguiente imagen, tenemos una imagen que fue obtenida por medio de una cámara térmica móvil, porque existen también cámaras móviles térmicas, ¿no? En este caso vemos a una persona que está totalmente camuflajeada en la parte izquierda de la imagen, y en la parte derecha está, ¿cómo se llama? Muy contrastada, muy identificable, ¿no? Bueno.
Quiero compartirles esta pequeña tablita acerca de, y quiero hacer un paréntesis precisamente para hacer una diferencia entre las cámaras térmicas contra las cámaras con iluminación infrarroja. ¿Recuerdan precisamente la diapositiva donde estaba donde estaba posicionada la iluminación infrarroja en el espectro electromagnético? Entre estos dos, ¿recuerdan? Entonces, si nos regresamos a la ¿cómo se llama? A la tabla comparativa, bueno, en la cámara térmica detectamos energía con longitud de onda entre 3 y 14 micrómetros, mientras que con la cámara convencional detecta energía con longitudes de onda de 400 hasta 750 nanómetros. Muy bien, por la parte de la cámara térmica no requiere iluminación infrarroja, pero para la cámara convencional sí requiere iluminación, es decir, requiere otro dispositivo adicional para poder tener percepción de la imagen. Y aparte, requiere un filtro para la visualización. Es un filtro, recuerden, es un filtro mecánico que al momento en que ¿cómo se llama? La cámara detecta una ausencia de luz, bueno, es un filtro mecánico que se activa precisamente para poder ver a través de este filtro la iluminación infrarroja. En la cámara térmica vemos que su función es capturar emisividad, que contra la cámara convencional genera imágenes a partir del reflejo de la luz en los objetos, lo que nosotros hacemos con nuestros ojos, ¿no? Es la función. Para la cámara térmica genera imágenes casi en cualquier ambiente y cantidad de luz. Y lo digo casi en cualquier ambiente porque existen algunos ambientes, por ejemplo, en lluvias torrenciales muy, muy fuertes, que ni siquiera las cámaras térmicas pueden generar una imagen, ¿no? Y, bueno, para la cámara convencional tiene obviamente diferencias a contraluz y en oscuridad. Es por eso que se requiere iluminación infrarroja. Para la cámara térmica detecta elementos a grandes distancias hasta 20 kilómetros, ¿no? Y mientras en la cámara convencional, pues obviamente es mucho menor la distancia que puede captar imágenes. Para la cámara térmica tiene menos falsos positivos, mientras que para la cámara convencional existen más porque son ocasionados por sombras, ramas y un juego de ¿cómo se llama?, de elementos que pueden generar más falsos positivos. Y bueno, en base al criterio de Johnson, las cámaras térmicas solo tienen reconocimiento y detección, mientras que para la cámara convencional sí tiene identificación, reconocimiento y detección. Es decir, tenemos identificación plena, por ejemplo, de una placa, de un rostro, detalles que nos servirán para, no sé, tal vez para hacer algún análisis forense, o bien también para fines legales, ¿no? ¿Por qué debemos usar cámaras térmicas? Bueno, en primera, porque junto con programas analíticos, el monitoreo se automatiza mucho más y obviamente se reducen falsos positivos. Y bueno, tenemos la certeza de que no vamos a tener problemas en cuanto a falsos positivos de personas, automóviles, lanchas, etcétera, ¿no? Se pueden prevenir, obviamente, incidentes, obviamente tener una lectura en tiempo real de instalaciones críticas como eléctricas, de fluidos, de fundición de metales, gas, etcétera. Es el medio más eficaz de tener una visión certera en condiciones a contraluz, como les comentaba. Habrá algunos escenarios que sí tengan, bueno, un nivel de complejidad para la detección de calor, pero en su mayoría, estoy hablando casi tal vez del 98%, tienen una eficiencia para poder generar estas imágenes. Obviamente tiene detección de imágenes de cuerpos, de objetos a muy largas distancias y, como les comentaba, también existen soluciones móviles.
¿Dónde podemos aplicar todas estas cámaras térmicas? Bueno, hemos tenido experiencia con granjas piscícolas, ya sea tilapia, salmón o inclusive camarón, donde pues obviamente personas con no muy buenas intenciones pueden robar, ¿cómo se llama? Buenas cantidades de producto, ¿no? La radiometría, como les comentaba, instalaciones eléctricas, fluidas, etcétera. Inclusive también existe la manera ¿cómo se llama?, de detectar incendios a muy temprana edad antes de que se convierta en un incendio pues, forestal bastante grande, ¿no? En la seguridad, en el monitoreo de equipo, en el resguardo, etcétera. Y bueno, el monitoreo perimetral, pues es obviamente la solución que más se vende, es realmente de lo que nosotros dolemos en cuanto a seguridad, porque finalmente todas las empresas están expuestas, absolutamente todas las empresas están expuestas a cualquier tipo de robo o, ¿cómo se llama?, de personas que traspasen pues, ciertas zonas que no están permitidas, ¿no? En plantas industriales, en terminales portuarias, en específico tenemos clientes del gobierno que nos han apoyado, bueno, que nos han pedido precisamente una solución en cuanto a, ¿cómo se llama?, pues personas que no son de México, personas que vienen de otro país y que se esconden en barcos, por ejemplo, y que salen por lanchas, instalaciones petroleras para medir, obviamente, temperaturas, aeropuertos, en la parte de seguridad, en granjas fotovoltaicas. Aquí especialmente tenemos algunos clientes donde nos solicitan una solución para revisar qué fotocelda es la que está dañada por medio, y bueno, lo podemos identificar por medio de la temperatura, pues cualquier tipo de celda dañada, ¿no? Entonces, si una cámara está apuntando a un panel grande, podemos identificar perfectamente qué panel o qué celda es la que está dañada para poderla reemplazar y seguir el funcionamiento, ¿no? Desastres sismológicos, como lo acabamos de ver con la noticia de la Policía Federal, en la protección de campos eólicos, minas y, bueno, también prisiones, ¿no? Donde también tenemos mucha experiencia. Este es un ejemplo en específico de una cámara que se encuentra en un campo fotovoltaico con analíticos. Si ustedes ven en la parte inferior derecha, pueden ver la programación de los analíticos, donde en una primera zona que está sombreada en amarillo, tiene un cierto grado de alertamiento, pero cuando pasa la barda, pues es un alertamiento más grave, ¿no? En estos niveles de alertamiento podemos tener completamente notificados a los guardias, a los monitoristas, para que envíen una persona en ese lugar, o bien por medio de un altavoz comentarles que no está permitido pasearse por esta zona y que están siendo vigilados, ¿no? Tal vez. Como les comentaba, tenemos soluciones para campos eólicos, también radiometría en instalaciones, llámese de prácticamente cualquier índole. En específico, este es un ejemplo de instalaciones eléctricas, granjas piscícolas, donde vemos en la parte derecha de la imagen, son las personas que están ahí pues, circulando, ¿no? Que no sabemos si tienen buenas intenciones o no. Y bueno, solamente comentarles que nosotros somos distribuidores mayoristas de las mejores marcas de cámaras térmicas. Y bueno, dado que no tenemos intermediarios, nuestros precios son excelentes para estas cámaras. Cámaras, accesorios, servidores y BMS software, ¿no? Quiero compartirles esta última, para terminar esta presentación, quiero compartirles un pensamiento muy personal. Dice que lo más importante nunca se ve. Quiero agradecerles nuevamente su tiempo, su atención, y si tienen alguna duda o comentario, bueno, estoy a sus órdenes, abro el espacio para preguntas y respuestas.
¿Qué tal? Buenos días, mi nombre es Franklin. Franklin, ¿cómo estás? Muy buenos días. Oye, una pregunta, buenos días a los que están de aquel lado. Yo trabajo en la empresa Inmer. Mi pregunta es, ¿tienes algún catálogo de las marcas que tú manejas para poder ver las especificaciones o la gama de productos térmicos que maneja cada fabricante tuyo? Sí, claro, te proporciono ese catálogo sin problema de todos los modelos y obviamente, inclusive te puedo enviar hasta ¿cómo se llama? Las especificaciones técnicas de los equipos sin problema. Ok, sí, digo, no he tenido la oportunidad de trabajar con una cámara térmica y obviamente relacionada con un proyecto, pero considero que sí es importante tenerlo ahí a la mano, ¿no? Y poder revisar los alcances de los productos y de cada marca. Claro, con todo gusto. Inclusive, mira, tengo experiencia en que en algunas ocasiones los clientes finales no tienen conocimiento de que exista pues este tipo de soluciones, que al momento en que tú se las platicas, les salta a la vista, ¿no? Y dices, no, bueno, yo quiero esto. Yo creo que sí es importante tener, como dices tú, esta información a la mano para que en cualquier momento que pidan algo más allá, algo más exacto, algo más tal vez más ajustable a lo que requieren ellos, pues pueda de ser de utilidad, ¿no? Ok. Oye, y otra pregunta. Ahí hablabas de unos sistemas, o más bien la aplicación que le dieron a esta parte donde están las granjas de tilapias y cultivo de peces. Sí. Ya no entendí ahí particularmente de qué manera aprovecharon el producto, cuál fue o cuál era el enfoque, el propósito de utilizar cámaras térmicas ahí. Y el enfoque es, debido a que, pues no es, debido a que las personas, los amantes del ajeno, trabajan generalmente por la tarde, noche, bueno, Okay. obviamente con cámaras convencionales no podemos tener acceso a estas imágenes y es por eso que hacen un monitoreo por medio de cámaras térmicas en horario nocturno, ¿no? En horario nocturno es muy difícil que una cámara convencional tenga un rango de visibilidad de más de, no sé, tal vez de 200, 300 metros, ¿no? Y estamos hablando que requieren un equipo de iluminación infrarroja bastante robusta para poder iluminar pues esa cantidad de superficie, ¿no? Sí. Y bueno, por ello precisamente emplean, ¿cómo se llama? Cámaras térmicas para cubrir un espacio mucho más grande y obviamente hacer notar que el contraste en la imagen pues es muy notorio y muy fácil de comprender para los monitoristas, ¿no? Ok. Y bueno, y también, obviamente, si lo combinamos con analíticos, bueno, pues lo automatizamos de mejor manera, ¿no? Ok, no, pues muchas gracias. No, gracias a ti por acompañarnos, Franklin. Muy buen día. Tenemos aquí otra pregunta. Me están preguntando, ¿cuál es el alcance en metros de una cámara térmica de manera estándar? De manera estándar, pues realmente el estándar lo define el cliente. ¿Cómo se llama? Existen cámaras que pueden percibir el calor desde 2 metros, tal vez, con cámaras móvil, hasta cámaras térmicas que sí tienen ¿cómo se llama? Su nivel de robustez, hasta 20 kilómetros combinado con lentes para alcanzar esta distancia, ¿no? No, gracias a ustedes. Bueno, si no tienen alguna otra pregunta, quiero agradecerles nuevamente. Si así ustedes lo desean, podemos revisar algún proyecto personalmente, pues tenemos una gama de soluciones con la que muy seguramente lo vamos a resolver. También quiero solicitarle su opinión si desea que tratemos algunos puntos de este u otro tema en un webinar posterior, ¿no? Y hacer un poquito más dinámico ¿cómo se llama? Serie de webinars que
estamos ofreciendo para ustedes. Quiero compartirles también que el próximo webinar es el día 12 de octubre con el tema análogo o IP, que impartirá mi compañero el ingeniero Rogelio Ortiz. Y bueno, solamente nuevamente agradecerles, desearles un excelente día y nos escuchamos en el próximo webinar. Hasta luego. Que estés muy bien, saludos. Igualmente, Franklin, hasta luego. Hasta luego, bye.